لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. El tema que vamos a ver hoy, ahora sí me puedo ver. Salamu alaikum a todos, saludos a todos. Es el tema de los dichos coránicos con respecto a Jesús y a María y al cristianismo. Y quiero acá como introducción decir que dos cosas. Una es que es muy importante para nuestra tesis, nuestra postura, hipótesis inicial, digamos, de que hay una alianza estratégica entre el cristianismo y el islam, y que no es una mera declamación así de buenas intenciones, una suerte de optimismo, digamos así, que quiere de alguna manera tratar de generar, sino que esto es mucho más profundo y que tiene raigambre en las fuentes cristianas e islámicas. No es un tema de que se le ocurra a alguien, digamos, y con la mejor buena voluntad tratar de incursionar así en una posibilidad. No, está explícito en las fuentes más importantes del cristianismo y del islam. En lo que toca al islam, nada menos que en la primer fuente del conocimiento islámico, que es el Sagrado Corán, la revelación, vamos a ver el trato, la visión, la interpretación que existe en el Corán del cristianismo, de Jesús, de María, de Zacarías, de Juan el Bautista, Yahya, el hijo de Zacarías, primo de Jesús. Esto es muy importante porque, como digo, son las fuentes. La segunda fuente, que es la sunna o la tradición profética, también está avalando y detallando y ampliando los versículos coránicos que tratan sobre Jesús. Hay un teólogo cristiano que se llama Hans Kung, que es un contemporáneo de Benedicto XVI, de Ratzinger, que fue el papa anterior, que era compañero de estudio de teología, un teólogo muy importante en la Iglesia Católica, Hans Kung, alemán. Y él digamos, dedicó parte de su vida al diálogo interreligioso y escribió 3 libros, como buen alemán, bien grandes, de más de 600, 700 páginas, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo y sobre el islam. 3 tomos. Y en el tomo del islam, él dice que después de Jesús, el cristianismo, digamos, tomó 2 vertientes. La de los apóstoles de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, digamos, por un lado estaba Pablo de Tarso, con su interpretación más romanizante y que abrió, digamos, la prédica del cristianismo a los paganos y a los no judíos. Y por otro lado, la línea de los apóstoles judíos, que en Jerusalén tuvieron sus divergencias con Pablo y que esa línea, dice, más ortodoxa judía, cristiana, es muy interesante, dice Hans Kung, porque va a empalmar con el Islam. De modo que el Islam conserva mucho de esos
ortodoxos judíos cristianos, o sea, que aceptan a Jesús como el Mesías, como el profeta, como el esperado, digamos así, lo siguen, que a la cabeza están los apóstoles con Pedro a la cabeza. Y es interesante. Por eso dice él que si bien Pablo tuvo una postura de justamente para facilitar la cristianización de los paganos, quitarle toda la carga de preceptos judíos, judaicos, mosaicos, lo que nosotros en el Islam decimos la Sharia, las leyes. Lo cierto es que desde la circuncisión hasta la observancia del sábado, pero mucho más que eso, mucho más extenso que eso, era todo un cuerpo de leyes importantes, que Jesús también dijo que quien cambie un tilde de la ley no entrará en el reino de los cielos. Tiene palabras duras para aquellos que dejan la ley. La ley, el legislador es Dios, y Hans Kung dice que en el Islam el tema de la ley está mucho más cerca de esta tradición judaica que el cristianismo, que abolió en la visión de Pablo de Tarso el tema de las leyes, en gran medida, dejando algunas normativas menores o más acotadas. Pero bueno, eso es un tema interesante, porque algo de eso es verdad, es cierto. Es decir, las dos líneas del cristianismo post-Jesús, la de los apóstoles de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, perdón, aquellos que, digamos, mantienen una ortodoxia más observante, pero a la vez no son judíos, son cristianos, aceptaron a Jesús, son los apóstoles, y realmente el Islam está mucho más cerca de esa visión, tanto desde el punto de vista del monoteísmo, de la conservación de la visión monoteísta no trinitaria, como de la observancia de las leyes. Este es un punto al margen. Esto digo porque es interesante en este gran teólogo este análisis, pero nosotros de todas maneras nuestra tesis de alianza estratégica no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el cristianismo tal como hoy en día, digamos, ha prevalecido en la historia, que es esta visión cristiana fundamentalmente ortodoxa, católica, ortodoxa y protestante, pero la visión cristiana que perdura hoy en términos más generales. En esta percepción, que es mucho más paulina que la del resto de los apóstoles, que Hans Kung dice que quedaron en la zona del Medio Oriente, por eso dice hay una cosa a estudiar muy interesante, que es la vinculación o la influencia que puede haber tenido esta tendencia en el Islam. Claro que para nosotros, los musulmanes, no se trata de una influencia, sino se trata de que Dios es uno, es el creador, es el revelador, y por lo tanto las semejanzas del Islam con el judaísmo y con el cristianismo provienen del creador. Es como si un cristiano le dijéramos que la semejanza que mantiene con el judaísmo es por la influencia de los judíos en los cristianos. Y él va a decir, no, es por la revelación de Dios, por la manifestación, ellos van a decir, de las enseñanzas de Jesús, que son las de Moisés, y que la continuidad viene de ahí, no por una influencia, digamos, horizontal, sino por una cuestión vertical, que es lo que viene del mismo Dios. Bueno, nosotros decimos lo mismo en el Islam. Pero volviendo a nuestro tema, sabemos que el Islam recoge la tradición abrámica, como vimos, que es clave en nuestra visión de la unión de las dos ramas del abramismo, del padre Abraham, la de Isaac y la de Ismael. Y en la línea de Isaac, Jesús y María, o María y Jesús, tienen un lugar muy, muy destacado, por su categoría, por su elevación, por su misión, y son muchas veces, más de 30 veces, nombrados en el Sagrado Corán, y siempre de manera muy confirmante de sus condiciones de representante de Dios. ¿Sí? ¿Se me escuchan? Sí, lo escuchamos, Sheikh. Estamos escuchando. Entonces,
es muy importante que desde la fuente misma del Islam, del Corán, esté avalada la interpretación de Jesús como representante de Dios. Después vamos a ver un capítulo aparte la semana que viene, si Dios quiere, a ver, ya no sé en qué orden viene, pero vamos a ver el tema de las diferencias. Pero ahora nosotros nos queremos concentrar en las cuestiones comunes que marca el Sagrado Corán. Y el Corán habla con detalles sobre la asunción, la anunciación del arcángel Gabriel a María del nacimiento milagroso de Jesús. Pero previo a eso, el Corán no se queda con la figura de Jesús solamente, sino que habla de Juan el Bautista, de los padres de Juan el Bautista, del profeta Zacarías, de Ana, la esposa de Embrán, que milagrosamente va a tener en la ancianidad, digamos, siendo estéril, una hija que es Mariam, que ella cree que es cuando queda embarazada milagrosamente, habiéndosele respondido la súplica que hace, que bueno, hay una anécdota que ella ve unos pájaros, unos gorriones, que la madre le da de comer a 2 hijos, ella era estéril, entonces se quiebra su corazón y le pide a Dios, llorando, que tenga una hija. Ellos eran hombres y mujeres de fe muy grande, monoteístas, de las ramas proféticas de Isaac. Y entonces, descendientes de Aarón, hermano de Moisés, que es importante en la visión del Corán, Aarón es destacado como un hombre, como un profeta, hermano de Moisés, y se lo desliga totalmente del desvío de la idolatría y del becerro de oro, cosa que desgraciadamente en la Biblia para nosotros eso no es correcto, sino que es una introducción de los sacerdotes, que la línea sacerdotal que escribe parte de la Biblia en contra de los profetas, adjudicándole toda una serie de pecados, entre ellos Aarón, como aquel que instiga a la adoración del becerro de oro. Y entonces, en este contexto, la descendencia que tienen Ana, la madre de María, María y Jesús, de Aarón, no tiene ninguna, digamos, ninguna valoración, porque si nosotros consideramos que Aarón fue el instigador de la idolatría de los judíos que quedaron cuando Moisés se retira al monte Sinaí, entonces obviamente no tiene ninguna valoración la descendencia de Aarón. Pero si Aarón es un profeta y es infalible y es quien resiste y se mantiene e impide, digamos, o intenta resistir, intenta impedir de que los judíos se desvíen, pero estuvieron a punto de matarlo, entonces no era para nada culpable de la adoración del becerro de oro. Entonces Aarón en el Corán va a ser resaltado por su fe, y entonces la distinción de ser descendiente de Aarón va a ser una distinción valorativa en el Corán. Y entonces, bueno, Ana pide un hijo cuando queda embarazada milagrosamente, ella ve la bendición, la respuesta de Dios, el milagro, y entonces lo consagra al templo, creyendo que es un varón, porque los varones eran consagrados al templo. Bueno, nace María, y la que va a ser consagrada al templo es María con la intercesión de Zacarías, el profeta, quien va a ser además el custodio de María y el maestro de María y el cuidador de María, hasta que María alcanza una categoría espiritual que lo supera a Zacarías. Zacarías se sorprende de la categoría espiritual que tiene María cuando ve los milagros de María, las bendiciones especiales de parte de Dios a María. Todo eso está en el Sagrado Corán. Y esto lo digo porque es importante, porque en realidad cuando vemos nosotros que quizás lo más importante de María, de la Virgen María como señal de la misericordia de Dios, es que María queda embarazada siendo virgen. Es un milagro. Pero es un milagro que a la vez conlleva una carga muy pesada para María, porque es la calumnia. Es decir, ¿quién va a creer de que María quedó embarazada milagrosamente? Salvo alguien de mucha fe, nadie va a creer eso. Nadie lo va a creer. Naturalmente nadie lo va a creer. Pero acá viene un tema importante que el Corán
insiste y marca tan claramente, y es el apoyo a Jesús y a María, pero de mucho antes de Jesús y María. El apoyo a Zacarías, a Imbrán, a Aarón, como vengo diciendo antes. ¿Por qué? Porque cuando el Sanedrín y los rabinos calumnian a María y la enfrentan diciendo que es una mujer pecadora, o sea, y mentirosa, que pretende engañarnos con que tiene un milagro, digamos, o sea, es una pretenciosa, nos toma de tontos, nos quiere mentir, es una pecadora y merece el apedreamiento, o sea, a ver, es una adúltera, es una mujer o fornicadora, etcétera, que Dios perdone. Entonces, el tema es que el contrarrestar esa calumnia es imposible, a menos que el milagro sea demostrado. Y acá es donde insiste el Corán, que Jesús va a hablar desde el nacimiento, de bebé, de la cuna. Y vamos a ver lo que dice el Corán sobre eso. Pero entonces, por supuesto que yo los invito a que ustedes lean el Corán. Yo voy a leer rápidamente algunos pasajes a modo de ejemplo. En la Sura 5 y en la Sura 6 del Sagrado Corán y en la Sura 3. En estos tres capítulos, 3, 5 y 6, se habla de Jesús. En el capítulo 6 se habla como 35 versículos de Jesús. Vamos a ver, un poco menos por ahí, pero se habla mucho de Jesús. En el capítulo 19, que se llama María, habla mucho también de Jesús y habla mucho de Zacarías. Esto que yo vengo diciendo del apoyo a Zacarías y a Aarón y a Ana, a Isabel, la esposa de Zacarías, es muy importante porque las dos mujeres son hermanas Isabel y Ana, las dos son estériles, no pueden tener hijos, y las dos milagrosamente van a tener hijos, uno es Juan el Bautista y otro es Jesús. Lo importante es porque, fíjense, los representantes de la religión judía, o sea, los representantes o herederos de Moisés, eran los sumos sacerdotes o los rabinos del Sanedrín, del templo de Jerusalén. Y estos son los primeros en descreer y en calumniar a María. Es gravísimo, porque son personas que por un lado pretenden ser representantes de Dios, son religiosos, digamos, son pontífices, son puente entre la divinidad y los hombres, se supone. Y por otro lado están aliados al Imperio Romano, y por otro lado han tenido ya la experiencia de los grandes creyentes, de Imbrán, de Ana, de Isabel, de Zacarías, del profeta, y sin embargo son capaces, después la ven a María, ven el milagro, digamos, han visto todo eso, y sin embargo son capaces de calumniar, o sea, es gravísimo, porque han tenido con ellos los ejemplos de los profetas, han tenido con ellos todos los milagros y sin embargo siguen descreyendo. Por eso no es de extrañar que suceda lo que yo dije en la clase pasada, de que Dios le quita a los judíos la misión del plan divino del reino de Dios en la tierra y se lo va a dar a la descendencia de Ismael. Y Jesús va a confirmar eso, en la visión islámica estoy hablando, en la visión islámica estoy hablando. En la visión cristiana no, en la visión cristiana el encargado, digamos, de la representación divina de Jesús y termina con Jesús. Pero lo cierto es que termina con Jesús y hay un tema que yo ya lo dije, lo voy a repetir, que es muy importante para reflexionar, y es que si Jesús enseña al Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el plan de Dios, el reino de Dios, que necesariamente tiene que ser en la tierra, porque en los cielos es sí o sí, digamos, en los cielos no hay libre albedrío, es fatal, es sí o sí, no se discute. No hace falta que, digamos, vengan a... Sí, nos pueden anunciar el reino de Dios en los cielos, el paraíso, etc. Pero como tarea, el reino de Dios no es tarea en los cielos porque es obra de Dios. Nosotros cuando morimos se corta nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío se corta, no podemos hacer nada. Somos lo que hemos hecho de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios como tarea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es el reino de Dios en la tierra. Y esta misión le es sacada a los judíos. De hecho, los judíos han querido hacer el reino de Dios en la tierra y han creado el Estado de Israel, que es la antítesis del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque Moisés
recibe la revelación del Dios justo y misericordioso para salvar al pueblo monoteísta de las garras del faraón que lo había esclavizado. Y Moisés va y se enfrenta al faraón con las plagas, etcétera, hasta que libera al pueblo de Israel monoteísta de las garras del faraón y de la esclavitud a la que los había sometido el faraón. Mientras que el sionismo es un movimiento político del siglo XIX, siglo XX, que se alía al imperio de turno, al Gran Bretaña, para esclavizar, echar, oprimir, matar al pueblo monoteísta en Palestina, sean estos musulmanes en su mayoría, pero también judíos sefaradíes que vivían ahí y también cristianos que vivían ahí, y por la fuerza hasta el día de hoy siguen incrementando los asentamientos forzados, echando a la gente de su lugar. Eso es una cosa bestial, es una cosa tiránica con el apoyo norteamericano, inglés, etc. Eso está en la antítesis. Yo una vez vino Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, cuando era jefe de la Iglesia Argentina, vino a visitarnos a la mezquita Tauhid. Y fue un gesto muy grande de parte de Bergoglio, porque la mezquita Tauhid, nuestra mezquita es una mezquita muy conocida en Argentina. Pero no necesariamente, nosotros somos como María, muy calumniados por un atentado que ocurrió allí que no tenemos nada que ver, gracias a Dios, ni podríamos jamás tener algo que ver con un atentado terrorista, pero que la propaganda sionista quiso o pretendió en algún momento culpar a los iraníes que estaban vinculados a nuestra mezquita con ese tema, pero hoy en día les cuento esto que es importante que lo sepan: los familiares de los judíos víctimas de la AMIA, o sea, los familiares que perdieron familiares en el atentado a la AMIA, uno de ellos, que era líder, y es un hombre muy fuerte, muy importante de ellos, viene a la mezquita de Tauhid hoy en día. ¿Ustedes pueden creerlo? Ese hombre estaba en contra nuestro y hoy en día dice: me mintieron, yo pensé pero me equivoqué, ustedes no tienen nada que ver y me doy cuenta. Y ese hombre viene a nuestra televisión, porque lo hace público además, se llama Burstein, Sergio Burstein, viene a la televisión, vino al funeral de Haj Galeb, un hermano nuestro que falleció, vino a la radio del Sheikh Mohsen Ali y vino a la mezquita en más de una oportunidad. Y yo tengo diálogo con él y realmente hoy se puede decir que más del 50% de la Argentina sabe que, gracias a Dios, no tenemos absolutamente nada que ver, los iraníes no tienen nada que ver con ese atentado. Y es un tema geopolítico, digamos, de enfrentamiento de Estados Unidos y de Israel con Irán, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, Bergoglio vino a la mezquita y me comentó que había firmado un acuerdo con el Consejo Judío Mundial por el cual criticar al sionismo era criticar al judaísmo. Y yo le dije, con todo respeto, el padre espiritual de nuestro país es el padre, digamos, el jefe de la Iglesia Católica, es mayoría, son católicos, en Argentina 70 al 75%. Entonces le dije, con todo respeto, si me permitía, le quería señalar una... Entonces me dice, sí, dígame. Y yo le dije esto, que el sionismo es la antítesis del judaísmo, porque el judaísmo es un mensaje de salvación, un mensaje de solidaridad, un mensaje antiimperial, antifaraónico, de salvación de un pueblo esclavizado, oprimido, tiranizado. Y el sionismo, desgraciadamente, es un instrumento de tiranía y de opresión para los palestinos, sean estos, como dije antes, incluso judíos. Porque los judíos askenazis que vienen de Europa y ocupan Palestina, también trajeron muchos problemas para los judíos sefaradíes, ese 8, 9, 10% que existía ya en Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Y sin duda que esa creación de ese Estado militarizado es un Estado que no condice con la misericordia de Jesús, de Moisés, de Muhammad. No es el plan de Dios. Por lo tanto, el plan de Dios se le quitó. Ahora, es tarea fundamentalmente de los musulmanes y de los cristianos, también de los judíos creyentes, el realizar el plan de Dios en la tierra. Y hay un grupo de judíos, que los cuales somos amigos, y han venido a la Argentina, han venido a nuestra mezquita, hemos tenido relación con ellos, muy, muy interesante, porque son de estos judíos ortodoxos que tienen las trenzas, digamos, el sombrero, digamos, tiene toda digamos, son rabinos, son hombres de mucha fe, y muy observantes en sus prácticas, en sus leyes, en sus observancias, en su alimentación, en el pudor de sus mujeres, etc. Son
realmente muy creyentes, muy devotos. Y nosotros caminábamos en la calle, yo con esta indumentaria y el rabino, los rabinos eran dos con su indumentaria y la gente hasta paraba en las avenidas. La gente no podía creer. Y, y claro que tienen que creer de que no hay ningún problema entre musulmanes, judíos y cristianos cuando son observantes, son coherentes. No quiero decir somos santos, no, somos personas que queremos practicar la religión de Jesús y de Muhammad y de Moisés. Nos acerca eso uno a otro, porque somos gente de paz, mansos, bienaventurados los que tienen sed de justicia, queremos justicia, no hacemos daño, prohibimos hacer lo demás, es lo que nos enseña la religión. Bueno, la cuestión es que entonces Bergoglio me dijo que era un error, él consideró que era un error, digamos, eso de haber aceptado que la crítica al sionismo es equiparable a la crítica al judaísmo. Bueno, la cuestión es que eso me lo dijo, por supuesto, en la mezquita. Nosotros queremos mucho al Padre Francisco, al Papa Francisco, porque creemos que es un hombre humilde. La verdad, quienes lo conocen sabemos que es humilde. Y por lo tanto, para nosotros encaja dentro de esos creyentes. No nos olvidamos que en el caso de Siria, cuando se atacó a Siria y Obama planteaba el ataque con misiles a Siria, el Papa Francisco se opuso, llamó a un ayuno mundial y acusó a Obama de pretender hacer negocios con la venta de armas y inventar una excusa para atacar a Siria. Lo enfrentó con mucha fuerza, a tal punto que el frente multipolar creado para defender a Siria por Irán, Rusia, China, más atrás, Siria, ese frente multipolar que finalmente terminó salvando a Siria del ataque y de la caída de su gobierno y demás, de alguna manera llamó al Papa el vocero del frente multipolar, el diplomático, digamos, el que encargado de la diplomacia de ese frente. Esto no oficial, por supuesto, sino que de hecho se dio así. Y en Argentina hay una monja que se llama Guadalupe, muy famosa, que ya estaba prestando servicio a misioneros en Siria antes de la invasión, antes de los problemas, digamos, de la aparición del ISIS y todo el frente al-Nusra y todo eso, todo ese terrorismo que desgraciadamente se abatió sobre Siria. Y entonces ella vino a la Argentina y decía que en Siria la convivencia entre musulmanes y cristianos era excelente históricamente y que no se trataba de una guerra civil, sino se trataba de una invasión de mercenarios. Y ella dio cuenta y testimonio en la Argentina, en todos lados. Nosotros la invitamos a la mezquita Tauhid, ella salió mucho en televisión. Yo he puesto videos en Facebook. Fuimos a muchos encuentros de ella, muchas charlas de ellas en distintas iglesias y tenemos fotos con ella y todo, porque fue un testimonio vivo. Para la Argentina fue muy importante porque era una mujer que había estado ahí, había visto y con su religiosidad, su espiritualidad, su humildad de las monjas que están al servicio de la gente, el testimonio de ella era muy convincente y muy atractivo para la gente, digamos, escucharla. Bueno, y ella llamaba a esta unidad que digo yo, y ella sostenía cómo los musulmanes no solamente históricamente tenían buena relación con los cristianos, sino que habían ayudado muchos a enfrentar a estos terroristas que se decían musulmanes, pero que en su accionar eran realmente fanáticos, terroristas, violentos, de lo peor calaña, o sea, personas que violaban, mataban, robaban, no tenían ni un ápice de fe de nada. Y eran verdaderamente mercenarios, más allá de que puede haber entre ellos en sus filas gente fanática religiosa equivocada y digamos, muy limitados intelectualmente y culturalmente, y creer que, bueno, están haciendo una obra para Dios. Pero de eso hay mucho en las religiones, hay, desgraciadamente no mucho, pero sí hay fanáticos y unas cerradas sectarias, violentas, que creen, bueno, si uno le pregunta qué de buena fe, que están haciendo una obra por Dios, pero que están haciendo un desastre.
Bueno, la cuestión entonces es que vamos a ver algunos de los versículos para dejar hablar un poco al Corán, no hablar tanto yo. Vamos a ir al capítulo de María. El capítulo 19, los versículos que hablan de Jesús y de María, rápidamente. Yo no voy a leer todo porque ustedes, como les dije, pueden ir y leer por ustedes mismos para no hacer muy largo, ya pasó media hora de... Entonces dice así, dice, bueno, habla de Zacarías, del profeta, de Juan el Bautista, no voy a leerlo, vamos a ir directamente a lo que habla de María. Cuando se le aparece y recuerda, dice a María en la escritura, le dice Dios a Muhammad, a Muhammad. Mahoma no es un nombre que nosotros aceptemos porque es una deformación de Muhammad. Muhammad. Hay que acostumbrarse, como Muhammad Ali, el boxeador, hay que acostumbrarse a decir Muhammad, no Mahoma. Dice Dios a Muhammad y recuerda a María en la escritura, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de Oriente. Y tendió un velo para ocultarse ellos. Acá está hablando, esta primera parte habla de que se retira de la familia y se va y consagra al templo. Y en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, tuvo una gran resistencia por parte de los rabinos y los sumos sacerdotes y demás, de que ella fuera consagrada al templo, porque las mujeres no eran consagradas al templo. Y acá viene el primer enfrentamiento del plan de Dios, del reino de Dios, es el lugar en el reino de Dios. La mujer reivindicada en el reino de Dios a la par del hombre, en el sentido espiritual y moral. La mujer, ¿cómo va a reivindicar Dios a la mujer? Va a elegir a María y la va a instaurar como un modelo de amada por Dios y la va a consagrar, y digamos, va a hacer que Zacarías la consagre al templo, va a facilitar esa promesa que hizo Ana, su madre, sobre la consagración al templo, y va a hacer que Zacarías convenza finalmente a los sacerdotes y a los rabinos de que, aun siendo una mujer, por el carácter tan espiritual que tiene, muy superior a la media, no a la media, a lo máximo, digamos, de los rabinos, de una espiritualidad y de una representatividad divina real, mucho más grande y fuerte y real y sincera que los rabinos, que ella merece más que cualquier hombre, digamos, estar ahí consagrada. Y entonces Zacarías finalmente logra convencer una serie de argumentos avalados por la gracia de Dios y demás, convence a los sacerdotes de que ella sea consagrada. Y ahí viene el primer tema. Si el Mesías que están esperando los judíos va a provenir de una mujer virgen, es decir, como manifestación del milagro. Y entonces ella se retira a un lugar de Oriente, acá quiere decir Oriente del templo, está hablando del templo de Jerusalén, y tendió un velo para ocultarse de ellos. Ella, digamos, se separa de los hombres, marca también el pudor de ella, y le enviamos nuestro espíritu, y este se le presentó como un mortal acabado, como un hombre perfecto. O sea, el arcángel Gabriel desciende para anunciarle que va a tener un hijo, y dijo ella: me refugio de ti en el compasivo. Este es otro tema, fíjense, ella es soltera, para nosotros en ese momento ella no está casada con José, nosotros tenemos en el Corán otra interpretación en el Islam, y ella está consagrada en el templo, y eso coincide en cristianos y musulmanes, de que ella está sola, no ha tenido relaciones con José, y mortal perfecto, quiere decir, pero ella está sola y él está ahí, ha aparecido el ángel en forma humana. Y ella, como cualquier hombre o mujer que no tenga una fortaleza espiritual muy grande, obviamente se va a tentar. Sin embargo, ella dice: me refugio en ti, en el compasivo, si es que temes a Dios.
sea, ella es muy fuerte y aún resiste, porque cambiando, digamos, si nosotros pensamos en un hombre y viene una mujer perfectamente bella y demás, y el hombre soltero y todo, obviamente que si no tiene una fortaleza espiritual, bueno, obviamente va a inclinarse a sus tendencias naturales y a sus instintos. Y lo mismo la mujer. Sin embargo, María es fuertísima, que resistir la presencia de un ángel en forma de humano acabado y perfecto es muy, digamos, extraordinario como fuerza espiritual. Que alguien pueda resistir eso, digamos, y mantenga su conducta aún estando solo, no hay nadie, porque nosotros estamos leyendo esto, pero en ese momento están solos. Y si no hay una fe muy grande en Dios, bueno, creen que están verdaderamente solos, que nadie los ve. Entonces dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro, un gulam. Dice, gulam, un siervo puro, Zaquía. Entonces dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy una mala mujer, una mujer, digamos, una prostituta? Así será una mujer pecaminosa. Asera dijo, tu Señor es cosa fácil para mí, para hacer de él signo para gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. Ahí sí se va de Jerusalén. Entonces los dolores del parto la empujaron hacia el tronco de una palmera. Dijo, ojalá hubiera muerto antes y se me hubiera olvidado del todo. Porque pensemos que María está pariendo sola y está pensando que tiene que, digamos, aparecer con ese hijo o con ese fruto de su vientre al templo de Jerusalén, donde están los religiosos que la van a acusar, porque ¿qué van a pensar los religiosos? Es realmente difícil para ella esa situación. Entonces los dolores del parto la empujaron. Entonces de sus pies le llamó, no estés triste. Jesús le habla, nace Jesús, de sus pies, nace Jesús, también milagrosamente, vamos a ver, circuncidado, etcétera, digamos que están en las tradiciones islámicas. Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. O sea, tú tienes que, para beber, Dios ha hecho milagrosamente en el desierto que y sacude hacia ti el tronco de la palmera que estaba seca. La palmera, al sacudirla, María se enverdece y salen sus frutos y estará a caer sobre ti dátiles frescos maduros. Era un milagro absoluto, total, o sea, esa palmera estaba seca. Come pues, bebe y alégrate. Todo esto le está hablando Jesús. Y obviamente eso reconforta el alma de María, porque está todo el milagro con toda la fuerza. Reconfórtate, bebe y alégrate. O sea, dice, dice, Fakuli washrabi, come, bebe, wakarri ainan, y sé feliz, o sea que tus ojos se iluminan. María con esto supera la angustia de verse sola, digamos, la mano de Dios, el apoyo de Dios se hace evidente, y entonces, ya tengo que terminar, digamos, con esta albricia y esta misericordia y esta bendición, María recobra ánimo, fuerza. He hecho voto, dice, come, y si es algún mortal, he hecho voto de silencio al compasivo. O sea, no hables, señálalo, señálame a mí, o sea, señalarle a Jesús si alguien viene, porque de aquí en más María queda expuesta a la calumnia, es obvio. Entonces, no hables, deja que hable él, como prueba del milagro. Es que es lo único que la va a salvar a María, porque si no, ¿cómo van a creerle? Y vino con él a los suyos, llevándolo, dijeron, María, ¿qué has hecho? Algo inaudito. Un hijo, hermana de Aarón, o sea, hermana, ¿qué quiere decir? Y Aarón, hermana de Aarón, quiere decir descendiente de Aarón, ¿no? Hermana en el sentido de que tú del linaje de Aarón. Tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una prostituta. Entonces ella se lo indicó, ella no habló. Señaló al niño, ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? Se te burla de nosotros encima. Fíjense que esto, los sacerdotes conocían a María, conocían a Zacarías, conocían a Juan el Bautista, conocían a Isabel, conocían a Ana, conocían a Imran,
estos hombres eran realmente de los peores incrédulos e hipócritas que va a tener que enfrentar después Jesús y que lo van a entregar a los romanos para asesinarlo. O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Dónde tiene que ir María? ¿Hacia dónde tiene que volver? Hacia el templo de Jerusalén, que estaba cooptado por esta raza de víboras. Salvo las excepciones pocas que creyeron en ella. Entonces ella señala al niño y el niño dijo Jesús, soy el siervo de Dios. Qala Abdullah, soy el siervo de Dios. Atani al-Kitab, me ha dado el libro, me da el libro. O sea, en las tradiciones islámicas tenemos que la revelación, que Jesús recibe la revelación del Evangelio a los 7 años de edad. Atani al-Kitab, me va a dar el libro, Dios, waja'alani, o sea, voy a ser mensajero, que no es lo mismo que profeta. El profeta no tiene libro, aquellos que tienen libros son de los 124.000 profetas, son 313 mensajeros que tienen libro, que tienen mensaje. O sea que es una categoría superior de profeta. Atani al-Kitab, waja'alani nabiyyan, y me estableció como profeta y como mensajero por el libro que dijimos antes. Era profeta y era mensajero. Waja'alani mubarakan, y me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado la oración y el zakat mientras viva. O sea, la oración y la caridad. Los dos primeros mandamientos que dije antes. La oración, que es la relación con Dios, el agradecimiento a Dios, la adoración a Dios, el engrandecimiento de Dios, el saber que es nuestro Señor, la obediencia a Él, la realización de su plan, hacer su voluntad, no la nuestra, o subordinar la nuestra a la de Él, que la nuestra sea la de Él, esto es servidumbre. Y esta servidumbre es la que nos salva y la que nos libera de todo límite, de toda angustia, de toda, digamos, cuestión que aprisiona nuestra alma. Y me ha ordenado la oración y la caridad, mientras viva, y que sea piadoso con mi madre, no me ha hecho violento o desgraciado. La violencia no es característica de los profetas, la misericordia es característica de los profetas, la defensa únicamente en defensa, ni desgraciado. La paz sea sobre mí el día que nací, el día que muere y el día que sea resucitado a la vida. Bueno, no se nos acabó el tiempo, no puedo, Sí, no hay tiempo para ver acá todo lo que hay en el Corán. El capítulo 5 de las aleyas, ahora yo lo tengo acá, 20 y tanto en adelante, el capítulo 6, el 5 de las aleyas 49 en adelante. El capítulo 3, la ley 55, anteriores y posteriores. Bueno, el capítulo 19. Y otros capítulos hablan entonces de Jesús, que ustedes, si Dios quiere, este curso obviamente es un resumen, si Dios quiere ustedes podrán apreciar. Si hay alguna pregunta, a la orden. queridos hermanos, pueden hacer sus preguntas. No veo hasta ahora una pregunta, Sheikh. Sí. Parece que no hay preguntas, Sheikh Abdul Karim. No hay, bueno, entonces... Se plantearán en el chat tal vez posteriormente, es posible. Sí. Hay un dato para los hermanos musulmanes, es interesante. El día que Jesús asciende a los cielos, porque para nosotros Jesús asciende a los cielos, para los cristianos también, y va a regresar, o sea que está vivo, es una ascensión, de la misma manera que nosotros tenemos en el capítulo 17 del Sagrado Corán, el ascenso a los cielos de Muhammad. Esto es un capítulo aparte, no voy a entrar ahora porque es largo para explicar, pero el día de la ascensión a los cielos de Jesús es el día del martirio de Ali ibn Abi Talib, el 21 de Ramadán. Esto y otras cosas marcan una estrecha relación. Siempre existe una estrecha relación, como el tema de que vimos antes de la madre del imán Mahdi esperado, es cristiana, de la corte de Bizancio, descendiente de Pedro, Simón, el apóstol, y ella es la que se casa con Hassan al-Askari, el padre del imán Mahdi, que va a tener Leal Brisian. Va a ir a su encuentro Fátima y Mariam,
y le albrician que va a tener un hijo que va a llenar la tierra de justicia, así como estaba llena de injusticia. Bueno, sí, Sheikh Abdul Karim, salam alaikum. Si no hay preguntas, Sheikh, pregunta en que si puede repetir los capítulos, dar la referencia de los capítulos y las aleyas para buscarlos, sí, que leyó el sobre la Virgen María. capítulo 3, por ejemplo, el capítulo 3, aleya el versículo 55, ahí está la ascensión a los cielos de Jesús, en el versículo 55. Pero, por ejemplo, fíjense el versículo 49 en el capítulo 3, dice, y como enviado a los hijos, está hablando de Jesús, ¿no? Él enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. O sea, Jesús va a enseñar los libros, los anteriores, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y los Salmos. Los libros anteriores Jesús los sabe todos, los va a enseñar. Y como enviado a los hijos de Israel, en primera instancia Jesús es enviado a los hijos de Israel, os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros de la arcilla, del barro, a modo de pájaros. Entonces soplaré en ellos y con permiso de Dios se convertirán en pájaros verdaderos. Eso es uno de los milagros que le hace Jesús a los rabinos y a la gente como muestra de su apoyo de Dios y su aval divino. Con permiso de Allah curaré al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Porque en un momento de carestía, de sequía, ellos tenían almacenado los apóstoles, no, los sacerdotes. Es decir, Jesús tiene una gran lucha interna en el judaísmo con los falsos sacerdotes, los sepulcros blanqueados, que dice la raza de víboras. Este es un problema realmente, y como vimos antes, los apóstoles son toda gente común y gente, digamos, trabajadores, campesinos, pescadores, carpinteros, lo que fuera, digamos, hasta un recaudador de impuestos. Y dice, estos en la época de sequía almacenaban comida en su casa, en vez de repartirla, la almacenaban, o sea, tenían una avaricia, un egoísmo. Y yo os puedo informar de lo que secretamente ocultáis en vuestras casas de vuestros alimentos, y ciertamente tenéis en ello un signo si es que sois creyentes. Y en confirmación de la Torá anterior a mí, para declararos lícitas algunas de las cosas que se os han prohibido. Y os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Acá, esto de que algunas cosas que se han prohibido, algunas prohibiciones de los Ban Israel o de los hijos de Israel o de los judíos, tenían que ver con autoprohibiciones que se generaron ellos, que después Dios a modo de castigo se las prohíbe realmente, que no estaban en la enseñanza de Moisés. Jesús los libera de eso. Y con autoridad de Dios, pero una autoridad que los rabinos le van a discutir, o decir, ¿cómo vas a cambiar vos las leyes? ¿Quién eres? O sea, nunca lo reconocen. Así que, ahora, que nosotros tengamos en la fuente primera del Islam, el Corán, toda esta defensa de María y de Jesús, y que hoy en día y a lo largo de la historia los millones de musulmanes sean defensores del milagro y de la veracidad de María y de Jesús frente a aquellos que lo enfrentaron, realmente es algo extraordinario como alianza y como comunidad, o como aquello que nos une. Piénsenlo si Dios quiere. Y bueno, me piden también la Sura 5, Al-Maida, versículo 49, a ver si... Y anteriores y posteriores también hablan de Jesús. Hicimos que le sucediera a Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que yo había de la Torá. Te hemos revelado la Escritura con la verdad en confirmación como custodia de lo que ya había de la Escritura. Decide pues entre ellos según lo que Allah, bueno, y va a seguir.
Muy bien. Bueno, esos versículos hablan de Jesús. Déjenme ver. Bueno, después en todo caso yo les doy por el WhatsApp, donde pongo exactamente los versículos, pero también ustedes pueden poner en el Google, hoy en día es muy fácil con el Google, ponen Jesús en el Corán, María en el Corán, y les va a salir también los versículos. Casi en su mayoría son versículos que hablan de cuestiones comunes entre el cristianismo y el Islam, como vengo diciendo, pero va a haber algunas diferencias, sí. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. Pero nosotros tenemos un capítulo que es el que vamos a ver el miércoles, que son las diferencias, para que no soslayemos, no dejemos de lado el tema de las diferencias, pero vamos a ver el tratamiento de las diferencias y hasta dónde las diferencias pueden ser un escollo insalvable o no, etcétera, y cómo tratarlas para salvaguardar la alianza estratégica que nosotros decimos. Y no hacer de las diferencias una excusa para, obviamente, no tener ningún tipo de alianza, sino tener un enfrentamiento total. Como algunos postulan, equivocadamente, porque si yo tengo con una persona de 10 cosas, 9 en común y una diferente, digamos, usar esa diferente para destrozarnos y dejar de lado las 9 en común es por lo menos poco inteligente y además poco ético, porque es desequilibrado, ¿no? O sea, es hacer de la diferencia una totalidad cuando la diferencia es una cuestión mínima. Y de hecho, lo que le dice el rey de Etiopía, Negus, le dice a los idólatras que trataban de fomentar la diferencia, desesperados de ver la alianza de los musulmanes y el profeta con el rey cristiano justo de Etiopía, le dicen que, pero tienen diferencias, ellos dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios. Y cuando el representante de los musulmanes le habla de ese tema, el rey dice: la diferencia entre ustedes y nosotros es más fina que esta línea, y traza con su bastón una línea en el suelo, diciendo: lo que tenemos en común es todo que nos une para la misión que dije antes, que es la instauración del reino de la justicia, que esa es la tarea de todo creyente, hacer valer la voluntad de Dios en la tierra, y la diferencia, dejémosla en manos de Dios. Si la diferencia, Dios dirimirá quién tiene razón o no, y hay otras fórmulas también. Pero eso, si Dios quiere, es para la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, querido Sheikh. Hasta luego, hermanos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias por escuchar. Assalamu alaikum. Gracias a usted, Sheikh. Wa alaikum salam.